Viernes por la noche, años 90. La música electrónica hace vibrar las paredes de la discoteca. Ujú. Las luces estroboscópicas parpadean a un ritmo tan frenético que marea. Y bueno, en medio de esa pista de baile abarrotada, una pequeña pastilla con una media luna grabada cambia el destino de un grupo de amigos para siempre. Qué locura de premisa, ¿de verdad? Es brutal. Una adolescente sana que solo quería pasarlo bien cae al suelo en coma. Y en ese preciso instante arranca una partida de ajedrez mental contra la mismísima muerte. Madre mía, qué forma de empezar. Sí, pero antes de meternos en harina, bienvenidos a todos los oyentes del canal de YouTube, podcast de libros y pelis, a una nueva inmersión profunda. Hola a todos, encantada de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por sumaros hoy a este análisis a fondo. Tenemos por delante un viaje literario y sociológico intensísimo. Ya te digo, preparaos porque hoy hay tela. Sí, porque vamos a abordar una pregunta fundamental. O sea, ¿cómo es posible que un libro tan breve, que narra lo que ocurre en una sola madrugada, se haya convertido en el artefacto cultural definitivo y en un rito de paso obligatorio en los institutos de toda España? Es la pregunta clave, a ver. Y para responderla tenemos que adentrarnos en Campos de Fresas, la icónica novela de 1997. ¡Qué clasicazo! Total. Hablamos de un autor que es un titán literario absoluto. O sea, un hombre con más de 400 libros publicados y 10 millones de ejemplares vendidos. Pero esta obra, en concreto, tiene un peso específico distinto. Muy distinto, sí. No estamos ante una simple lectura juvenil de entretenimiento, ¿sabes? Estamos ante una radiografía visceral de una época, un espejo en el que toda una sociedad que estaba aterrorizada se miró a finales de los 90. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por establecer el escenario, porque la novela arranca, sin frenos prácticamente. Desde la página 1. Claro. Conocemos a Luciana, una chica de 18 años que, y esto es clave, rompe por completo el estereotipo del adolescente marginal. Exacto. Es una chica sana, es deportista, campeona de ajedrez, y una noche cualquiera sale con sus amigos al pub Pandoras y, dejándose llevar por la euforia del momento, deciden probar una pastilla de diseño. Una pastilla que llaman Eva, sí, que era una variante química del éxtasis de aquella época. Eso es. Todos la toman, pero el cuerpo de Luciana sufre un golpe de calor fulminante y entra en coma. Y a partir de ahí, la historia se convierte en una carrera a contrarreloj loquísima. Es muy angustioso. Mucho, su novio, Eloy, que por cierto es un chaval que detesta las drogas y lleva un estilo de vida súper estricto, tiene que lanzarse a las calles de madrugada. ¡Ostras, el pobre Eloy! Imagínate el papelón. Se lanza con los amigos de Luciana para buscar al camello que les vendió esa pastilla, un tal Poli García, alias el Mosca. Y hay una razón médica súper vital para esa búsqueda desesperada, ¿eh? O sea, no es solo por venganza o por buscar a un culpable. ¿Por qué lo buscan exactamente? Pues porque los médicos en el hospital están trabajando completamente a ciegas. Las drogas de diseño de aquella época eran un cóctel químico impredecible. Nadie sabía exactamente con qué venenos estaban cortadas en los laboratorios clandestinos. Claro, cada lote era un mundo. Exacto. La única posibilidad real de administrarle el tratamiento correcto a Luciana y salvarle la vida es encontrar otra pastilla idéntica, del mismo lote, con esa media luna grabada, para poder analizarla en toxicología. Espera, pero plantearlo así es casi la estructura de un thriller de televisión, ¿no? Pienso en series como 24. Sí, totalmente. Tienes una cuenta atrás invisible, una vida en juego y unos adolescentes metiéndose en los peores antros de la ciudad. Pero me pregunto hasta qué punto esto es ficción y hasta qué punto refleja, la realidad de las calles en aquella época. Pues refleja una realidad crudelísima. Y aquí es donde tenemos que entender el contexto de la época, ¿no? En la España de los 80, el gran pánico social había sido la heroína, que era un problema muy, muy visible. Sí, veías la degradación física en las calles, jeringuillas en los parques. Exacto. Estaba muy asociado a la marginalidad. Pero en los 90, con el auge de la cultura de club y la música electrónica, el paradigma cambió por completo. De repente, la amenaza era invisible. Eran pastillas de colores con logos divertidos, claro. Eso es. Y se consumían en discotecas de clase media. El terror de los padres era que sus hijos, buenos y sanos, como Luciana, pudieran salir un viernes, probar una pastilla por pura curiosidad y no volver a despertar. Ostras, el factor sorpresa. O sea, el enemigo ya no estaba en un callejón oscuro, estaba en la pista de baile disfrazado de diversión.
Y bueno, sé que la historia no salió de la nada, sino que se basó en casos tristemente reales. Lo fascinante aquí es cómo la cruda realidad alimentó la ficción. La inspiración directa para Luciana nace de dos tragedias ocurridas en el Reino Unido a mediados de los 90. Ujú. Por un lado, el caso de Leah Bates, una chica de 18 años que entró en coma tras consumir éxtasis en su fiesta de cumpleaños. Falleció 5 días después. ¡Qué horror! Madre mía. Fue tremendo. Su caso conmocionó a toda Europa porque sus padres tomaron la durísima decisión de publicar una foto de ella entubada en la UCI para concienciar a otros jóvenes. Claro, me acuerdo de esa imagen. Fue un impacto mediático brutal. Brutal, sí. Y por otro lado está el caso de Helen Cousins, otra adolescente que sufrió un colapso similar, pero que milagrosamente logró despertar tras 2 meses en coma. Y las primeras palabras que dijo Helen Cousins al despertar son literalmente el motor espiritual de este libro, ¿verdad? Exactamente. Tras 2 meses asomada al abismo, Helen abrió los ojos y lo primero que dijo a los periodistas fue: «No bailéis con la muerte». Wow. Es una frase demoledora. Y es precisamente esa sensación de estar jugando con fuego la que se intenta capturar a través de la metáfora central de la novela. Fíjate, quería llegar justo a este punto. Porque mientras Eloy está corriendo por la ciudad buscando al camello, Luciana está atrapada en su propio cuerpo. Sí, en su mente. Y el libro refleja su lucha interna dividiendo la historia en capítulos minúsculos. O sea, algunos son de solo un par de páginas o incluso párrafos. Y están titulados como movimientos de ajedrez. Blancas C4, negras C6. Exacto, blancas C4, negras C6. Las blancas son la vida, las negras la muerte. A ver, tengo que admitir que al principio lo de los movimientos de ajedrez me pareció un truco un poco pretencioso para un libro juvenil. ¿Ah, sí? Sí. No se corría el riesgo de sacar al lector adolescente de la narrativa policial con algo tan, no sé, analítico y frío como el ajedrez. A ver, podría parecer contraproducente, sí, pero si analizamos el porqué de esta estructura, cobra todo el sentido del mundo. Piensa en lo que representa el ajedrez. Es el juego definitivo del control. Claro, reglas estrictas. De reglas, de lógica pura. Luciana es campeona de ajedrez. Su mente funciona así. El autor la sitúa en un tablero mental, porque es la única forma que tiene ella de intentar recuperar el control frente al caos absoluto y la aleatoriedad impredecible que le ha provocado la droga. O sea, es su mecanismo de defensa psicológico. Totalmente. Y en cuanto al ritmo de lectura que mencionas, esos capítulos tan cortos no enfrían la trama en absoluto. Todo lo contrario. Ya, la aceleran, ¿no? Generan una agilidad taquicárdica. Al pasar páginas tan rápido, el lector experimenta físicamente el frenesí y la ansiedad de la cuenta atrás de Eloy. Ostras, es verdad. Es como si el propio libro tuviera las pulsaciones por las nubes. Y hay un detalle de friki absoluto que me encanta sobre esto. Uy, a ver. Los movimientos no son inventados. Siguen paso a paso una partida real que se jugó en 1991 entre el gran maestro español José Luis Fernández García y el estadounidense Leonid Bass. ¡Qué nivel de detalle! Es brutal. Y por hacer un poco de spoiler metafórico, bueno, en esa partida ganan las blancas. Es un nivel de documentación alucinante. Y el otro gran simbolismo es el título, claro. Campos de fresas. Sí, que es una conexión directa con la mítica canción de los Beatles, Strawberry Fields Forever. Temazo. Absoluto temazo. John Lennon concebía esos campos de fresas como un lugar de evasión psicológica, un rincón de la memoria donde refugiarse cuando la realidad dolía demasiado. Ya veo por dónde vas. Claro, en el contexto de la novela, las drogas de diseño se venden exactamente así a los jóvenes, como un billete rápido a un campo de fresas donde no hay problemas, solo euforia y desconexión. Pero el libro se encarga de demostrar que ese paraíso es una trampa mortal. Una trampa que además no solo atrapa a quien la toma. Me gustaría usar una analogía para explicar cómo funciona el resto de los personajes en la novela. Leer esto es como presenciar un accidente de tráfico a cámara lenta. ¡Qué buena metáfora! Luciana es el punto de impacto, ¿vale? Es el coche que se estrella. Pero la onda expansiva rompe los cristales de los coches cercanos, paraliza el tráfico y deja secuelas en todos los que lo presencian. El libro nos muestra todo ese ecosistema del dolor. Sí, es un daño colateral constante. Empezando por sus amigos, o sea, Cinta, Santi y Máximo. Los amigos es asfixiante, pero ¿verdad? Porque introduce el terror a la ruleta rusa. Claro, es que tomaron lo mismo. Todos compraron las pastillas al mismo tiempo, todos bailaron, todos bebieron, pero solo Luciana cayó fulminada.
Se utiliza a estos tres personajes para diseccionar la culpa del superviviente y la inmensa irresponsabilidad de la presión de grupo. Es que tienen que lidiar con eso toda la vida. No saben cómo gestionar que una decisión que tomaron simplemente por aburrimiento o por integrarse un viernes por la noche haya destruido la vida de su amiga. Y luego está el choque frontal con el mundo adulto. Tenemos a los padres de Luciana, Luis y Esther, que están completamente desolados, vagando por los pasillos del hospital sin entender en qué momento perdieron a su hija. Tienen a otra hija, Norma, la hermana rebelde. Sí, que también sufre lo suyo. Pero el personaje que mejor encapsula esta fractura generacional, para mí, es el inspector Vicente Espinós, el encargado de investigar de dónde salió la pastilla. Ay, el inspector, pobre hombre. Hay un momento que es una cápsula del tiempo perfecta de los 90. El inspector confiesa que se siente como un extraterrestre intentando entender a los jóvenes. Ya. Habla de la música techno, del house, de las raves. Y dice, totalmente descolocado, que en su época el bacalao era un pescado para comer. Y ahora resulta que los chavales lo escriben con K y lo bailan de madrugada hasta reventar. Esa escena del bacalao con K puede sacar una sonrisa hoy, claro, pero ilustra un problema sistémico gordísimo de la época. Una desconexión total. Las instituciones representadas por el inspector y las familias representadas por los padres estaban completamente ciegas ante este nuevo fenómeno. No compartían el mismo idioma que los jóvenes. Y literalmente hablaban idiomas distintos. Y mientras la policía y la familia intentan entender el problema, aparece otra figura adulta que representa lo peor de la sociedad: el periodismo carroñero. Hablas de Mariano Zapata. Qué personaje tan sumamente repulsivo. Es la encarnación del sensacionalismo puro y duro. Un periodista que, lejos de sentir un gramo de empatía por la tragedia, ve en la chica en coma una oportunidad de oro para conseguir una portada morbosa y subir las ventas de su periódico. O sea, vender periódicos a costa de la desgracia. Tal cual. Intenta colarse en la UCI, busca sobornar al personal, todo para conseguir la foto de Luciana conectada a los tubos. Es una crítica feroz a cómo los medios de comunicación de la época convirtieron las tragedias de los jóvenes en un espectáculo macabro para el consumo de los adultos en el desayuno. Totalmente. Pero, ¿sabes qué trama secundaria? Me parece la más compleja y dolorosa de todas, con diferencia. La de Loreto. La de Loreto, la mejor amiga de Luciana. Entonces, ¿qué significa todo esto de introducir a un personaje con un trastorno de la conducta alimentaria tan grave en medio de una novela sobre drogas de diseño y narcotráfico? Es un contraste fuerte. A primera vista, parece que querían meter con calzador todos los problemas de la adolescencia en 140 páginas. En plan, venga, vamos a meter también la bulimia. Ya, es una observación muy aguda. Puede parecer un exceso temático, ¿eh? Pero en realidad, la historia de Loreto es un espejo invertido de la de Luciana. ¿Cómo? Un espejo invertido. Analicemos la psicología detrás de esto. Luciana está en coma. Ha perdido absolutamente todo el control sobre su cuerpo, y su supervivencia depende de una máquina y de que sus amigos encuentren una pastilla en la calle. Vale. Por el contrario, Loreto sufre bulimia y tendencias de anorexia, precisamente por una necesidad patológica de ejercer un control férreo sobre su propio cuerpo en un mundo que siente que la supera. Ostras, qué buena lectura. Luciana lucha desesperadamente en ese ajedrez por despertar y vivir, mientras que Loreto, estando despierta, se está consumiendo y matando lentamente de forma deliberada en su habitación. Es de una crueldad poética tremenda, de verdad. Loreto necesita que Luciana despierte porque Luciana es su ancla a la realidad. Si su amiga, que no quería morir, pierde la batalla, Loreto no encontrará fuerzas para luchar contra su propia enfermedad. Es una codependencia brutal. Sí, es desgarrador. Y esto demuestra la ambición de la historia. Quería mostrar que la autodestrucción juvenil tiene muchísimas caras. Algunas son accidentales, como la de Luciana, y otras son silenciosas y metódicas, como la de Loreto. Si conectamos todo este tapiz de personajes con el panorama general, el mensaje sociológico es inequívoco. El consumo de drogas nunca, bajo ninguna circunstancia, es un acto individual. Nunca. Genera unas ondas de choque que destrozan a la familia, traumatizan para siempre a los amigos, alimentan la carroña mediática, desbordan a la sanidad pública y mantienen vivo un mercado negro. Un mercado donde al final pagan los pringados. Exacto. Donde camellos de poca monta como Poli García acaban siendo peones sacrificables de narcotraficantes mucho mayores, como el personaje de Alejandro Castro, que opera desde la sombra, a gran escala, sin mancharse las manos. Es un mapa completo del desastre. Y esta contundencia temática, sumada al ritmo devorador de los capítulos cortos que comentábamos,
hizo que el libro fuera un éxito arrollador. Fue un pelotazo. Hablamos de cientos de miles de copias vendidas, adaptaciones al cine en 2005 y décadas siendo lectura obligatoria en las clases de literatura de los institutos. Generaciones enteras lo han leído. Pero aquí es donde se pone muy interesante. Porque si te asomas a foros, redes sociales o plataformas de lectura, hoy en día el consenso sobre Campos de Fresas ha saltado por los aires. Sí, es un campo de batalla ahora mismo. Hoy en día esta novela divide a los lectores de una forma radical. No hay punto medio. Es un fenómeno de polarización súper fascinante. Empecemos por quienes lo defienden a capa y espada, ¿vale? Vale. Hay toda una generación de lectores, que hoy ya están en la treintena o cuarentena, que afirman con rotundidad que el libro cumplió su propósito preventivo al 1000%. O sea que les funcionó. Argumentan que leer esa historia a los 14 años en el instituto les generó tal nivel de pánico, tal conciencia de la fragilidad de la vida, que se convirtieron en impermeables a la presión de grupo. ¡Qué fuerte! Para ellos, es una obra maestra de la concienciación encubierta como thriller de suspense. Dicen, objetivo cumplido, esta novela salvó vidas reales. Y es que he leído testimonios literales que dicen, este libro me dio las herramientas para decir no en un baño de una discoteca cuando todos mis amigos estaban consumiendo. Y oye, quitarle el valor a eso es imposible, es un triunfo. Totalmente. Pero claro, nos vamos a la otra esquina del cuadrilátero, a las reseñas modernas o a los adultos que lo releen hoy con ojo más crítico. Y no le pasan ni una. Critican agujeros de guión enormes y resoluciones que ocurren por pura conveniencia mágica para que la trama avance rápido. Ya, los famosos Deus ex machina. Exacto. Aunque la queja más feroz, y aquí tengo que darles un poco la razón, es el tono. Hablan de un tono profundamente paternalista. Alguien lo describía en Internet como un señor mayor con traje intentando usar jerga juvenil para echarle la bronca a los adolescentes. Es una crítica muy recurrente hoy en día. Y ese tono paternalista se materializa, sobre todo, en lo que muchos críticos llaman los diálogos enciclopédicos. ¡Ay, los diálogos! Tela. Para que la novela fuera pedagógica, se necesitaba incluir datos duros sobre los peligros del éxtasis. El problema, desde un punto de vista puramente literario, es cómo se introducen esos datos. Sí, cómo los meten con calzador en la boca de los personajes. Tienes escenas donde los personajes están atravesando un estrés emocional límite, están en la sala de espera de urgencias, desesperados, y de repente un médico o un inspector de policía se pone a recitar estadísticas exactas como si estuviera leyendo un informe. Es un canteo. Empiezan a soltar datos sobre cuántos millones de pastillas se fabricaban en Inglaterra en 1995 o cómo la Agencia Antidrogas de Estados Unidos reclasificó el éxtasis en los años 80. Espera, es que piénsalo. Imagina estar llorando en un hospital porque tu mejor amiga se está muriendo. Y el médico, en lugar de darte apoyo o información sobre su estado actual, te suelta una charla de la Wikipedia sobre la historia sintética del MDMA. Ya, es muy artificial. Te saca de la historia de un plumazo. Convierte un drama humano en un panfleto institucional del Ministerio de Sanidad. Y ojo que el debate no se queda solo en lo literario o lo narrativo, entra de lleno en el terreno de las sensibilidades modernas. Leyéndolo con las gafas del presente, hay cosas que chirrían muchísimo. Chirrían y generan bastante incomodidad en el lector actual. Una de las críticas más fuertes es el tratamiento de los personajes femeninos jóvenes. Sí, este punto es delicado. Encontramos descripciones físicas y anatómicas de niñas de 14 o 15 años que, leídas hoy en día, se perciben como innecesariamente sexualizadas o con una mirada que resulta muy ajena, muy incómoda para el propósito de la trama. Totalmente. Está fuera de lugar. Y por otro lado, se señala la normalización de la violencia intrafamiliar. Hay pasajes donde los padres, desbordados por la situación, claro, tienen actitudes verbalmente muy violentas o incluso amagos de agresión física hacia sus hijos. Sí, el padre de Máximo, por ejemplo. Exacto. Y la voz del narrador omnisciente lo relata sin emitir ningún tipo de juicio, casi validándolo como la reacción natural y comprensible de unos padres que están preocupados. Claro. Hoy en día leemos eso y nos saltan absolutamente todas las alarmas. Es como encontrarte en YouTube con uno de aquellos anuncios antidrogas de los años 90. Uy, sí, qué miedo daban. Música estridente, un gusano metiéndose por la nariz y un locutor con voz profunda diciéndote que te vas a morir esta noche. Entendemos que la intención era buena y la urgencia social era real, pero las formas han envejecido fatal.
Todo esto nos lleva a un callejón sin salida a nivel crítico. Y esto plantea una pregunta importantísima para quienes nos escuchan, una que está en el corazón del análisis literario. A ver, Cuando nos enfrentamos a literatura juvenil escrita hace casi 30 años, ¿con qué vara debemos medirla? ¿Debemos juzgar Campos de Fresas estrictamente por su calidad literaria pura? ¿Por la fluidez de sus diálogos y aplicándole los filtros éticos del presente? ya. ¿O debemos valorarla ante todo como un documento histórico, apreciando su impacto sociológico innegable y su capacidad para canalizar el pánico de toda una década? Es una balanza complicadísima. Porque a pesar de sus costuras visibles, a pesar de esos diálogos forzados de enciclopedia y de que el narrador nos juzgue desde arriba, no podemos negar que esta novela tiene una fuerza arrolladora. Sigue impactando, desde luego. Es un golpe directo a la mandíbula. Supo capturar el miedo de los padres y el peligro real de los hijos y los encerró juntos en un tablero de ajedrez literario que casi nadie en este país ha podido olvidar. Ha dejado una cicatriz cultural imborrable. Y bueno, para cerrar nuestro análisis, quiero dejar sobre la mesa una última reflexión. Adelante. Si un libro, incluso sacrificando la complejidad psicológica de sus personajes, cayendo en el moralismo o forzando la naturalidad de sus diálogos, si a pesar de todos esos defectos literarios consigue generar una respuesta tan visceral que literalmente disuade a miles de jóvenes de tomar una mala decisión y, por lo tanto, salva vidas reales, Ujú. no está cumpliendo entonces con la función más noble, más elevada y trascendental que podría tener jamás la literatura. Verdadera obra maestra no es la que tiene la prosa más impecable y perfecta, sino la que consigue alterar el rumbo de tu propia vida. Exacto. Con esta idea cerramos la partida de hoy. Nos despedimos calurosamente de todos vosotros, los oyentes de Podcast de Libros y Pelis. Ha sido un placer acompañaros. Os animamos encarecidamente a que busquéis el libro, que experimentéis esa lectura taquicárdica por vosotros mismos, si no lo habéis hecho ya, y dejéis vuestras opiniones abajo en los comentarios. Seguir leyendo, seguir cuestionando todo lo que os rodea y, sobre todo, recordad elegir con muchísima cautela vuestros próximos movimientos en el tablero. Hasta la próxima. Adiós.